Capítulo 1. El constitucionalismo inglés. Acerca del constitucionalismo. El constitucionalismo clásico es la teoría que sustenta la limitación jurídica del poder arbitrario. El concepto incluye las ideas de gobierno limitado, exclusión del poder arbitrario y reconocimiento de los derechos de las personas con la consiguiente prohibición de su afectación injustificada. Se suele afirmar que el constitucionalismo moderno se configura a partir del siglo XVI. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mucho antes de esa época en Inglaterra, dos instituciones jugaron y siguen jugando un rol clave en el origen y desarrollo del constitucionalismo. Se trata de la Carta Magna 1215, aún vigente y de Parlamento. En concreción, en la práctica política de la regulación jurídica del poder del gobierno, para garantizar los derechos ciudadanos, la inició el pueblo inglés, como ya se denunció. Esa es la razón que obliga a comenzar el estudio de los orígenes del constitucionalismo contemporáneo en Inglaterra. 2. De la Carta Magna a la Guerra Civil. La invasión normanda en el siglo XI cambió para siempre la historia de Inglaterra. Fue la invasión triunfante en la isla a donde el pasado habían llegado numerosas invasiones provenientes del continente europeo. Celtas, romanos, anglos, sajones, vikingos y daneses. En adelante hubo otros intentos de invasión, pero todos fracasaron, incluido el último de ellos, el de Alemania nazi en 1940. El constitucionalismo inglés produjo una sin igual transformación del medioevo a la modernidad y a la democracia contemporánea en un proceso fuertemente ligado a la tradición, proceso que tuvo como eje relación monarca-parlamento. Debe tenerse en cuenta que la Constitución inglesa, hoy británica, está conformada por una serie de elementos que de forma paulatina y gradual fueron adquiriendo el carácter de un derecho superior que garantiza los derechos básicos del pueblo inglés y fija las bases de su organización política. El derecho legislado está conformado por las normas jurídicas emanadas del Parlamento que formalmente se expiden como leyes ordinarias, pero porque su contenido alcanza naturaleza constitucional. El derecho común es el conjunto de costumbres o reglas no escritas que han logrado el reconocimiento judicial en las razones dadas desde los tiempos antiguos por los jueces. Las convenciones constitucionales son ciertas reglas de práctica política que se han asentado con el paso del tiempo de manera tal que han determinado convertidas en obligatorias para los sujetos a los cuales están dirigidas. El Parlamento. El avance del Estado medieval en el que el poder se compartía entre el rey y los estamentos feudales. El Estado-nación caracterizado por la centralización y la unificación del poder. El Parlamento, la institución clave del sistema constitucional inglés, se remonta en sus orígenes al reinado de Enrique II, quien creó el Magnum Concilium o Gran Consejo, integrado por los principales personajes del reino. Tenía el encargo de asistir al rey principalmente en la labor de administrar justicia con el tiempo. Ese consejo se transformó en la Cámara de los Lores. Cromwell y la Guerra Civil. Cromwell creó un aguerrido cuerpo armado de disciplinados puritanos instruidos en modernas tácticas de combate y muy pronto se convirtió en el jefe de un poderoso ejército, inicialmente a órdenes del Parlamento, luego de derrotar a Carlos I en 1646. Cromwell logró plena autonomía y llegó a concentrar en sus manos el poder político y militar de Inglaterra. Después de ser decapitado el rey, el Parlamento decretó el fin de la monarquía y el establecimiento de la república. Cromwell, apoyado en su ejército, asumió de hecho la dictadura militar y con mano fuerte gobernó a Inglaterra durante varios años. La supremacía del Parlamento. A lo largo del siglo XVIII se presentó un paulatino desplazamiento del centro del poder
del rey hacia el parlamento, al final del cual este último quedó posicionado como órgano omnipotente. La ampliación de la democracia. El siguiente paso del constitucionalismo inglés se dio en la dirección de la progresiva ampliación de la participación política. La Ley de Representación del Pueblo de 1832 amplió el derecho de sufragio y, a causa del aumento de la población, modificó los distritos electorales, lo cual produjo saneamiento y democratización del sufragio. De todo lo que en este capítulo se ha dicho, queda claro que a Inglaterra le cabe el honor de haberle dado vida al constitucionalismo moderno, a pesar de no contar con un texto constitucional único formalmente ubicado por encima de la ley. Es notable el respeto del pueblo y de las autoridades británicas a las instituciones con carácter constitucional. Capítulo 2. El modelo norteamericano de constitución. La formación de las colonias. El constitucionalismo americano es un hecho nuevo y original porque los bosques de Norteamérica transformaron profundamente desde el inicio de la colonización. Lo anterior pone de presente que la comprensión del constitucionalismo norteamericano debe necesariamente tener en cuenta la estrecha relación que existe entre la herencia constitucional aportada por Inglaterra y las propias condiciones históricas que dieron lugar al nacimiento de Estados Unidos y a su transformación en un estado independiente. Virginia, la pionera. La primera colonia inglesa en Norteamérica fue Virginia, nombre que le fue dado por Walter Raleigh en homenaje a Isabel I, la llamada Reina Virgen. La reina Isabel le concedió a Raleigh una cédula de privilegios en marzo de 1584. La carta fue muy importante para el futuro de la colonización norteamericana. En ella la reina se reservaba para sí la quinta parte del oro y la plata que se obtuvieran en las tierras que se conquistaran, y a Raleigh se le entregaba amplios poderes para corregir, castigar y perdonar, para gobernar, ya que por sí mismo o por medio de sus ayudantes, o más de total autoridad en causas civiles y criminales. En las cartas concebidas a la compañía se observa una paulatina evolución hacia las formas autónomas de gobierno. La segunda carta de 1609 estableció que el Congreso reciente en América debía ser elegido por accionistas y correspondía a la potestad de nombrar gobernantes y los funcionarios que se consideraban necesarios. En la colonia se implantó un severo régimen casi militar en el año 1618. Virginia se convierte en provincia real. La prosperidad que se insinuaba en Virginia hizo que la colonia fijara sus ojos en sí. Virginia se convirtió así en una provincia real o colonia de la corona. El gobernador pasó a ser nombrado por el rey y quedó sometido en forma directa a sus instrucciones. El rey consideraba que una colonia que ya no era privada, sino de la corona, no podía pretender autogobernarse. Sin embargo, se obtuvo de tomar cualquier decisión. Carlos I se vio obligado a aceptar en 1641 que Virginia era una colonia que se autogobernaba, por lo que tuvo que reconocerle a la Asamblea el derecho de dictar leyes. Se sentó así decisivo precedente para las colonias reales. Maryland, refugio de los católicos. Maryland fue una colonia entregada en propiedad a Sir George Calvert, un fiel servidor del rey Carlos I. En la llamada Carta de Maryland, Carlos I le otorgó a Calvert el título de Lord Baltimore y lo designó propietario de las tierras asignadas, conjuntamente con ciertos privilegios y con ciertas jurisdicciones que son dignas de un sabio gobierno.
El propósito no era fundar una colonia exclusivamente católica, sino constituir un lugar en el que todas las religiones pudieran convivir en paz. Capítulo 3. El modelo francés. Las instituciones prerevolucionarias. Los primeros estados europeos que perduraron hasta los tiempos actuales se formaron en Francia e Inglaterra. Todos los demás se vieron fuertemente influidos por el ejemplo de los precursores. Esta es la razón por la que los países se presentan como prototipos de formación en un estado moderno. La situación de Francia, conformada por ducados y condados virtualmente independientes, era mucho más representativa de la realidad política europea. La mayoría de los estados europeos de finales de la Edad Media y principios de los estados modernos se conformaban más o menos según el modelo francés. Sin embargo, ello no fue obstáculo para que un buen número de pensadores y dirigentes liberales europeos pusieran sus ojos en Inglaterra y miraran con admiración su desarrollo institucional. Las diferencias entre los dos procesos son muy marcadas. Francia vivió a plenitud el feudalismo que se prolongó hasta el siglo XVIII, lo que generó una notable fragmentación del poder político. Las sucesivas invasiones, primero de los daneses y luego de los normandos, truncaron el asentamiento de los señoríos feudales y permitieron la temprana y completa autoridad real sobre todo el territorio. Los parlamentos juzgaban tanto asuntos penales como civiles y eran los custodios de las leyes las que debían ser registradas allí para que adquirieran vigencia. La autoridad soberana no era superior a los derechos privados de los súbditos. La pólice o política de gobierno estaba enmarcada en varias ordenanzas de la ley, confirmadas y aprobadas por el tiempo, algunas de las cuales eran consideradas verdaderas leyes fundamentales que el rey no podía violar. Y aún así, teniendo en cuenta que con el surgimiento de la monarquía absoluta, el modelo de Estado de Francia se separó radicalmente del modelo inglés. El constitucionalismo en Francia, sin tener presente la formación del Estado absoluto como nueva forma históricamente, es difícil entender determinadamente la organización del poder. La Revolución de 1789. Los años que precedieron a 1789 se caracterizaron en Francia por la crisis económica de grandes proporciones, la que generó una intensa agitación social. Fue causada por la incapacidad de la monarquía de reformarse pase al inocultable agotamiento político del Estado absoluto. En la Asamblea Nacional, la instalación se efectuó el 5 de mayo de 1789 y a los pocos días, el 17 de junio, el tercer estado, con el apoyo de un amplio sector de los delegados del clero y de un grupo de aristócratas liberales, adoptó el nombre de Asamblea Nacional. Sus objetivos eran revolucionarios: destruir el privilegio aristocrático y establecer la igualdad civil en una sociedad sin órdenes ni cuerpos. A partir de este momento, los hechos tomaron una inusitada dinámica. Luis XVI vetó la conformación de la Asamblea y expulsó a sus miembros de la sala de reuniones. Se acuerda que todos los miembros de esta asamblea presentarán en este instante juramento de no separarse jamás y de reunirse siempre, donde se liquidó gran parte de la aristocracia francesa que se había pasado al protestantismo, los llamados hugonotes. Los derechos del hombre y la Constitución de 1791. La Asamblea Nacional Constituyente expidió el 26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que denota el influjo de la Carta Magna.
La Declaración se convirtió en paradigma universal de los derechos y libertades individuales, los que son concebidos como derechos naturales, es decir, derechos que nacen con el hombre de manera de ley, no nace más que reconocerlos o declararlos. Se reconocieron como derechos universales la libertad personal, la propiedad, la seguridad y el derecho de la resistencia o la opresión, lo mismo que la libertad de pensamiento y sus manifestaciones, la escritura y la prensa, reivindicándose específicas que respondían de manera directa a los intereses de la burguesía. En la Convención y el régimen de terror, muy poca vida tuvo la primera Constitución francesa. La exclusión del derecho al sufragio de millones de franceses, el territorio de la situación económica y el cerco impuesto por las monarquías absolutas de Europa condujeron a la radicalización del proceso revolucionario, al frente del cual se colocan los sectores más combativos de la pequeña burguesía. Y en el debut del sufragio universal, las elecciones para integrar la Convención fueron las primeras en la historia de Francia realizadas mediante el sufragio universal. Con exclusión de las mujeres, hubo escasa participación y fueron ganadas por la coalición de sectores de la pequeña burguesía como artesanos, trabajadores y campesinos, dando a la Convención, la cual asumió todas las riendas del gobierno. A partir de entonces se instauró una cruenta dictadura, la del llamado régimen de terror. Capítulo 4. Viraje de Europa hacia un nuevo derecho constitucional. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ojos de Europa empezaron a mirar hacia el modelo norteamericano, en el que la Constitución no solo tiene el carácter de norma jurídica, sino que además también con un eficaz sistema de justicia constitucional que la protege. En ese sentido, deben ser tenidos como precedentes la creación en la Constitución de Weimar de un tribunal encargado de resolver los conflictos entre los poderes constitucionales, especialmente entre las distintas entidades territoriales, y, sobre todo, la aparición del sistema austriaco de justicia constitucional concentrada. Obra personal de Kelsen, calificada por García de Enterría como una de las más grandes creaciones históricas debidas a un solo jurista. Kelsen no solo diseñó la institución del Tribunal Constitucional de Austria en la Constitución de 1920, sino que además hizo parte de él por espacio de 9 años. Para Kelsen, el Tribunal Constitucional no ejerce una verdadera función jurisdiccional. De acuerdo con la doctrina kelseniana, la Constitución es una norma dotada de eficacia jurídica que no vincula a todos los poderes, vincula directamente al legislador y solo en forma mediante a los poderes. En el Consejo Parlamentario se dio una intensa lucha entre los partidarios de un Estado federal y los que preferían una confederación con una muy débil ligación institucional entre los Länder miembros, encabezados estos últimos por los dirigentes de Baviera. El Consejo Parlamentario inició sus labores en Bonn en septiembre de 1948. Sus reuniones estuvieron marcadas por un agudo enfrentamiento entre las fuerzas políticas más importantes de Alemania Occidental,